para que no tengo yo estudiado nada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Sí, ahora sí. Agradecerles una vez más la acogida que está teniendo este ciclo de conferencias. Para quien no haya venido en otras ocasiones, deciros que a la entrada en una mesa tenemos los dísticos del que está todo el programa. No olvidemos que la siguiente conferencia será el 28 y la última cerrando el ciclo el 4 de diciembre. Y como digo, pues agradecerles la tremenda acogida que está teniendo estas conferencias y por supuesto agradecerle a quien tiene el mérito de esta acogida, que son los ponentes que nos están acompañando. En esta ocasión repite con nosotros Manuel García Parodi y a continuación a las 8 de la tarde intervendrá Manuel Toribio García. De Manuel Ángel García Parodi, la otra vez así lo dije y estoy así actuando con todos estos currículos que son inmensos, que son las antiguas guías telefónicas de largos, pues bueno, son tan abrumadores que quitaría mucho tiempo a lo que interesa, que es la conferencia. Una simple pincelada, deciros que es doctor, Manuel Ángel García Parodi es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Córdoba, que ha sido profesor titular de diversas, titular de Historia de diversas universidades laborales, que asimismo ha sido catedrático de bachillerato, profesor de la UNED, el Centro de la Sociedad de Sevilla y Córdoba, profesor de didáctica de la historia y tutor en práctica de la Secretaría de Estudios Propios del ICE y que tiene numerosísimas publicaciones. Sus artículos son impresionantes en cuanto a la extensión y lo interesante de ellos, claro está, y sus libros pues también. Por daros una breve pincelada y por supuesto despertarle el interés por muchos de ellos, algunos títulos. ¿Perdón? ¿Que no se oye? ¿Sí? Es porque estaba retirado. Gracias por avisar. Entre los libros, Noticias de un siglo en Córdoba, 1900-1950, Los orígenes del socialismo en Córdoba, 1893-1931, El silencio de la memoria, biografía de Manuel Sánchez Badajoz, último alcalde republicano de Córdoba, El germinal del sur, conflicto minero en el Alto Guadiato, la Segunda República y la Diputación de Córdoba, Manuel Tarazona, Cálido por la libertad y por España, o Hasta la eternidad, biografía de Miguel Ranchas Plazuelo. Y sin más, y agradeciéndole una vez más que esté con nosotros, más en las circunstancias que está, que me ha dicho que viene muy fastidiado con un trancazo impresionante, como estamos ahora mismo bastante en la situación, pues nada, lo dejo con ellos. Hola. Buenas tardes a todos. Los que me conocen saben que yo me suelo poner resfriado una vez cada 3 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahora que estoy jubilado, pues esa frecuencia se amplía un poquito más, porque no está uno en el uso continuo de la palabra, como nos ocurre con los docentes. Pero miren por dónde hoy me ha tocado, ¿no? Hoy me ha tocado y, bueno, voy a intentar que eso no desmerezca el contenido de esta conferencia, primero por todos ustedes, ¿no?, que han tenido la deferencia de venir hasta aquí. Estos días además son días en donde es más apetecible quedarse en casa, ¿no?, que venir aquí. En segundo lugar, porque creo que el tema merece la pena que uno le dedique este esfuerzo de tomar la palabra para transmitir a ustedes, en este caso, los rasgos más importantes de uno de los personajes señeros
no ya solo de la Córdoba republicana, sino de la Córdoba del primer tercio del siglo XX, como fue Francisco Azorín Izquierdo. Yo voy a empezar situándome en una fecha que es del año 1917. Ese año es un año crucial en la historia de España, toda vez que el régimen de la Restauración se encontraba en franca descomposición y en los primeros meses del año coincidieron tres crisis de gran envergadura cada una de ellas. En primer lugar, una crisis política que supuso pues, una especie de rebeldía de un importante grupo de parlamentarios que se reunieron en Barcelona con el propósito de iniciar un proceso constituyente y también para dar vitalidad a unas cortes que eran absolutamente inanes y que además por esa fecha pues prácticamente estaban clausurándose por cualquier motivo. Esa asamblea, pues como digo, se celebró allí en Barcelona y fue ya un acontecimiento importante, nada menos que una rebeldía política ante un régimen que ya no decía nada o decía muy poco a los españoles y que se encontraba herido de muerte porque desde que Cánovas lo instituyera no fue capaz de resolver las contradicciones que tenía el caciquismo, la falta de preocupación por la problemática social, el abandono por la política educativa y todo ello unido a una serie de acontecimientos como fue primero la guerra de Cuba, como después fue la guerra de Marruecos y además con un rey que en ningún momento supo estar a la altura de las circunstancias. En segundo lugar, tenemos también en ese año de 1917 una crisis militar. El ejército español se hallaba dividido. Estaban por un lado los africanistas, los que combatían esa impopular y absurda guerra. Todas las guerras son absurdas, pero hay algunas que son más absurdas que otras. Y desde luego la de Marruecos fue una de las guerras más absurdas que uno puede estudiar. Bueno, pues estaban en primer lugar esos militares que estaban allí en Marruecos, en donde podían ascender con facilidad, podían conseguir condecoraciones, prebendas, el apoyo de la corona, y frente a ellos se hallaban los militares de la península, los militares que malvivían en unas guarniciones peninsulares con unas carencias enormes, Simplemente voy a decirles a ustedes una cosa. El ejército español era el que tenía una mayor proporción de generales, jefes y oficiales de todos los ejércitos europeos. Era un ejército macrocefálico, con mucho mando y con poca tropa. Tanto es así que cuando está a punto de comenzar la Primera Guerra Mundial, mejor dicho, cuando ya ha comenzado la Primera Guerra Mundial, el líder del Partido Conservador, Antonio Maura, escribe una carta a Eduardo Dato, en ese momento presidente del Consejo de Ministros, mostrándole su preocupación porque, bueno, España puede entrar en guerra. De hecho, España tenía algunos tratados con, fundamentalmente, los países de la Entente. Y la respuesta de Eduardo Dato es tremenda. Le escribe a Antonio Maura una carta diciéndole: usted no se preocupe, don Antonio, que España no va a entrar en guerra, pero no porque nosotros no queramos entrar en guerra, es que a nadie le interese que España entre en guerra. ¿Qué podemos aportar nosotros? ¿Qué fuerzas militares tenemos nosotros para poder combatir a los imperios centrales, o si nos unimos a los imperios centrales, a las potencias aliadas? Bueno, pues ahí tenemos esa dicotomía dentro del ejército y esto dio paso a la constitución de una Junta de Defensa que era, para que nos entendamos, salvando mucho las distancias, como una especie de movimiento sindical dentro del ejército que, al tiempo que reivindicaba unas mejores condiciones en su situación, al mismo tiempo también mostraba un espíritu regeneracionista que no había dejado de estar flotando en el ambiente desde el desastre de Cuba de 1898. Hace unos años, y aquí está una compañera amiga con la que trabajé en la edición de un libro de texto de historia
contemporánea de España de primero de bachillerato, pues uno de los compañeros pues tuvo la ocurrencia de meter a ver qué palabras eran las que más se repetían, ¿no? En esos capítulos del Manual de Historia de España, y una de las palabras que más se repetía era la palabra regeneracionismo. Aquí todo el mundo hablaba de regenerarse, lo hablaba la Asamblea de Parlamentarios, lo hablaban también los miembros de la Junta de Defensa, aunque aquí no se regeneraba nadie. Y finalmente hay otra crisis, yo diría, de más envergadura por la profundidad que esta tercera crisis implicaba. Me refiero a la crisis social. La Primera Guerra Mundial está provocando un alza desmedida de los precios, un aumento de los salarios, pero siempre en proporción inferior a los sueldos y, en definitiva, un empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. La Primera Guerra Mundial fue un momento en el que las empresas españolas hicieron, valga la expresión, su agosto. Y a veces no ya empresas españolas, sino empresas extranjeras que estaban aquí ubicadas. El caso de la muy cercana a nosotros, Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya, es paradigmático para entender en qué medida la guerra afectó a un país neutral para que los negocios se dispararan. Sin embargo, aquello no redundó en unas mejores condiciones de vida y esto pues, provocó un descontento social que se hizo especialmente grave en el mes de agosto, cuando las dos grandes centrales sindicales, la CNT y la UGT, declaran una huelga general que asustó a la población. La huelga general no tuvo demasiado recorrido y, sobre todo, la huelga general, pues lo que provocó fue un retroceso de los afanes innovadores que pretendía tanto la Asamblea de Parlamentarios como los militares juntistas. Bueno, aparentemente aquello se saldó favorablemente para el gobierno de Eduardo Dato, ¿no?, que era el que en ese momento presidía el Consejo de Ministros, pero los problemas no se arreglaron. Baste dar un dato significativo. Entre 1917 y septiembre de 1923, golpe de Estado del general Primo de Rivera, hay en España 6 presidentes de gobierno, en solo 6 años, y nada menos que 30 crisis parciales de gobierno. Esto indica que la crisis del 17 se cerró en falso. Bueno, pues en ese momento en que el país está viviendo aquella crisis, surge en Córdoba un manifiesto que, leyéndolo 100 años después, pues uno se queda verdaderamente asombrado. Cuenta Eloy Vaquero, en su libro de memoria del drama de Andalucía, y esto lo tocará mi colega y buen amigo Juan Ortiz Villalba, cuenta en ese libro de memoria, interesantísimo, ¿no?, para conocer la realidad cordobesa en el primer tercio del siglo, cómo se fue gestando aquel manifiesto. Parece ser que se reunían en el Café Suizo, ¿no?, ese café que estaba en medio de las tendillas. Y allí, pues, un grupo de hombres, diríamos, no vinculados a los partidos tradicionales, por consiguiente, no vinculados al sistema político vigente, empezaron a plantear por qué no hacemos un manifiesto y nos unimos a esa corriente regeneradora que está apareciendo en diferentes lugares de España. Cuenta Eloy Vaquero que los redactores de ese manifiesto fueron Francisco Azorín Izquierdo y Juan Morán Bayo, los dos del Partido Socialista, Eloy Vaquero y Rafael Castejón, ambos del republicanismo conservador, y finalmente Manuel Tienda Argote, que era lo que llamaríamos un liberal disidente, ¿no?, miembro del Partido Liberal, pero no vinculado, digamos, al aparato de este partido. Bueno, ellos fueron elaborando el texto, aunque Eloy Vaquero dice que el que realmente lo redacta es Francisco Azorín. Dice con una prosa lacónica y al mismo tiempo contundente. Es el que redacta ese manifiesto, que se pasó a la firma de aquellos que quisieran suscribirlo, y fueron más de 60 personas los que firmaron aquel manifiesto. Entre ellos 2 sacerdotes, ¿no?,
uno de ellos tan relevante como el magistral Seco de Herrera, ¿no? Hombre importante dentro del clero catedralicio de Córdoba. Ese manifiesto pues, se publicó en junio de 1917 y les he cogido un párrafo del mismo. Hacen falta hombres nuevos, que traigan normas nuevas, hombres que no sean cómplices de la desgobernación de España, que no estén hipotecados a la plutocracia imperante y que no estén ligados al caciquismo. Hombres que sobresalgan por su saber o por su actividad y que hoy están en constante lucha liberadora contra los gremios de la charca oscurecidos en sus cargos cuando no arrojado por la inercia civil. Si se fijan ustedes sobre todo en las primeras palabras que he leído, es un manifiesto que bien podría ser útil 100 años después. España lo que necesita son hombres nuevos que traigan normas nuevas. Pues bien, hace unos años, con mi buen amigo Manolo Toribio, que va a continuar luego esta intervención, con Enrique Aguilar, que ya ha participado el primer día, y con Juan Ortiz Villalba, que intervendrá también más adelante para hablar de la figura de Eloy Vaquero, decidimos hacer una serie de biografías sencillas, con rigor, pero al mismo tiempo intentando darle un cariz divulgativo para que la gente conociera la realidad de lo que en un principio pensamos que se tendría que titular la generación cordobesa de 1917. Claro, cuando hay 4 personas, ¿no?, que están metiendo mano en un libro, pues al final dijimos, bueno, venga, vamos a buscar un título más sencillo, ¿no?, y en el que todos estemos de acuerdo, y al final el título de aquel libro eran 4 cordobeses para la historia. Pero yo prefiero llamarle a esos personajes que ahí se biografían, los quiero llamar como miembros de la generación cordobesa de 1917, siguiendo un poco, digamos, la moda, ¿no?, que desde el 98 pues se desarrolló en la vida tanto intelectual como política española. Hablamos de una generación del 98, hablamos de una generación del 14, hablamos de una generación, otros prefieren llamarle grupo, de 1927. Bueno, pues nosotros nos atrevimos, ¿verdad, Manolo?, en llamarle a aquello la generación cordobesa de 1917. No sé si acertamos o no con esta calificación, pero sí que le llamamos generación porque los personajes de este grupo se reunían una serie de circunstancias comunes. Primero, la formación universitaria y el elevado nivel cultural de todos sus miembros. Segundo, que llegan a la política desde sus planteamientos intelectuales, no como ocurría con los partidos tradicionales, Partido Conservador y Partido Liberal, que se llegaba a veces hasta por herencia. No olviden ustedes que, por ejemplo, Antonio Barroso Castillo fue el eterno diputado liberal y cuando él muere en 1917 le sucede, como si aquello fuera el califato, ¿no?, su hijo Eugenio Barroso y Sánchez Guerra. Es decir, que a veces había, ¿no?, pues hasta sagas familiares que continuaban o, digamos, vinculaciones ad infinitum de aquellos políticos a determinados distritos. Véase, por ejemplo, el caso de Sánchez Guerra, ¿no?, en el distrito de Cabra, o véase, por ejemplo, el caso de Alcalá Zamora en el distrito de Priego. Bueno, pues estos hombres llegan a la política por otro camino. Llegan a la política, como decíamos, desde sus planteamientos intelectuales. Con lo cual, esto les va a dar un rigor que no tenía la llamada clase política oficial. En tercer lugar, y vinculado a esto que acabo de decir antes, estos hombres estuvieron vinculados en fuerzas antidinásticas. Unos en los partidos republicanos, otros en el Partido Socialista. También estuvieron vinculados a la masonería, aunque, bueno, en aquellos momentos la masonería no era el ogro, ¿no?, que luego el franquismo nos ha presentado, sino que eran unos grupúsculos, ¿no?, muy reducidos y casi, yo diríamos, una especie de reunión de amigos. Pero bueno, eso Juan Ortiz Villalba lo planteará debidamente en su conferencia.
y obviamente tuvieron una intensa actividad política, sobre todo en el periodo republicano, y finalmente fueron víctimas de la guerra civil. Las vidas de estos personajes fueron truncadas en algunas cosas, en algunos casos, como por ejemplo el doctor Ruiz Maya, ¿no?, que se ha hablado aquí en otro momento, pues fueron fusilados, ¿no?, en los comienzos de la guerra civil. Ahí están las imágenes de algunos de estos personajes. Nuestro Francisco Azorín Izquierdo, Rafael Castejón, Eloy Vaquero, Jaén Morente, Díaz del Moral, Manuel Ruiz Maya, Juan Morán Bayo, podíamos extender el periodista García Mielfa, ¿no? Podíamos alargar, ¿no?, esa nómina, pero quizá estos sean los hombres más significativos de aquella generación cordobesa de 1917, que además reunía otra circunstancia, que eran todos más o menos de la misma edad. Casi todos habían nacido en torno a la década de los 80 del siglo XIX. Solamente Juan Morán Bayo y Juan Díaz del Moral eran algo mayores, pero podemos decir que eran casi de las mismas quintas, ¿no?, todos estos personajes, ¿no? Y también otra realidad que no apunto en esta diapositiva, pero que sí conviene resaltarla para cuando ahora empecemos a hablar ya directamente de Francisco Azorín, ¿no?, el carácter polifacético de estos hombres. Esto es algo que a mí me asombra. Cuando hoy, ¿no?, vamos hacia una especialización cada día más concreta, donde resulta que al final uno termina sabiendo algo de un tema, pero se olvida de todo lo demás, pues asombra ver que, por ejemplo, Francisco Azorín era esperantista, era políglota, era académico, y como académico tuvo una activa participación en la Real Academia de Córdoba, era arquitecto, era urbanista, no digamos del caso de Rafael Castejón, ¿no?, que aparte de ser un eximio profesor de la facultad, bueno, entonces Escuela de Veterinaria, fue uno de los más grandes artistas españoles, cosa que aparentemente no tiene nada que ver, ¿no? Los caballos, ¿no?, y el califato, pues la verdad tiene muy poquito que ver. Eloy Vaquero, que primero empieza como maestro, que después se hace su licenciatura en Derecho y ejerce como abogado, pero al mismo tiempo también hacía sus pinitos poéticos, ¿no? Antonio Jaén Morente no voy a decir nada, hablará de él Manolo Toribio dentro de poco. Juan Díaz del Moral era un notario, y en lugar de dedicarse, ¿no?, a las tareas de una notaría, se dedicó a escribir esa prodigiosa obra que todavía sigue siendo modelo en la historia social española, como es la historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Es decir, que son hombres, como acabo de decir, verdaderamente polifacéticos. Por ello, para hablar de Francisco Azorín Izquierdo voy a utilizar un criterio diferente al que la semana pasada empleé para hablar del último alcalde republicano de Córdoba, ¿no? La vida de Manuel Sánchez Badajoz es una vida lineal, ¿no? Uno puede seguir su trayectoria desde su infancia hasta su muerte, digamos, de una manera perfectamente lineal. En cambio, Azorín es un personaje poliédrico, ¿no? Es un personaje que es muy difícil estudiarlo siguiendo un criterio cronológico de su vida, porque al mismo tiempo que está presentando unos proyectos de mejoramiento de la ciudad de Córdoba, está también contribuyendo a la difusión del esperantismo. Al mismo tiempo también está participando activamente en las sesiones de la Academia, y finalmente es un hombre que también tiene una activa participación política que, bueno, entre otras cosas, al ser un políglota y un esperantista, era la persona que habitualmente acompañaba a Pablo Iglesias cada vez que tenía que ir al extranjero, sobre todo cuando tenía que acudir a las asambleas, a las reuniones de la Internacional Socialista. Así, muy a grandes rasgos, nació en Monforte, en Teruel, una familia humilde. Su padre era un guardia civil. Estudió arquitectura en Madrid, concluyendo la carrera en 1911, y de momento, una vez terminada la carrera, se traslada a Málaga como arquitecto interino de Hacienda. De Málaga era su mujer. A finales de ese mismo año viene a Córdoba para el mismo puesto, arquitecto interino de Hacienda.
y aquí va a estar en Córdoba, aunque él siempre buscó alguna salida mejor, ¿no?, que la que tenía aquí en la ciudad. Por ejemplo, en unos documentos que se pudieron salvar del saqueo, ¿no?, de la casa de Azorín, en la calle Claudio Marcelo, número 14, en unos papeles que se conservan en la Biblioteca Provincial de Córdoba, pues podemos encontrarnos una carta muy curiosa en donde Azorín bueno, va a presentarse a unas oposiciones como profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. La carta no tiene desperdicio porque su interlocutor le dice qué trucos tiene que emplear para, diríamos, ganar las oposiciones, que fundamentalmente era a base de anular, ¿no?, a sus contrincantes. El documento, bueno, lamento que aquí no podemos leerlo todo, ¿no?, pero realmente es muy curioso, ¿no? Bueno, Azorín en 1936, después veremos en qué circunstancias, se marcha de Córdoba a cuenta de la Guerra Civil. En 1939 pues se va exiliado a México, y es en México, Distrito Federal, donde muere en diciembre de 1975 a los 90 años de edad, justo un mes después de que muriera Francisco Franco. Como decíamos, Azorín es un hombre polifacético: arquitecto, socialista, políglota, esperantista, masón, académico, ¿no? Muchas veces uno piensa, ¿de dónde sacaban tiempo, ¿no?, esta gente, ¿no? Y eso que no tenían internet, ¿no?, que le podía acceder con la facilidad que hoy tenemos, ¿no?, a un universo de información bueno, y les puedo asegurar una cosa: en todo ello fue un hombre, por lo menos intelectualmente, muy honesto. Bueno, vamos a empezar a desgranar los rasgos más importantes de nuestro personaje, y comenzamos con el Azorín político. Azorín ingresa en el Partido Socialista Obrero Español cuando estaba en Madrid. En documentos suyos que se conservan en la Fundación Pablo Iglesias, que provienen del archivo Amaro del Rosal, se cuenta cómo él estuvo en una pensión de la calle Montera, y allí en esa pensión vivía un hombre mayor que se llamaba Tío. En ningún lugar he sabido por qué le llamaban Tío, o si tenía, supongo que tenía algún nombre, ¿no?, pero bueno, le llamaban Tío, que era militante socialista y amigo personal de Pablo Iglesias. Es a partir de ahí cuando él traba también conocimiento con el apóstol del socialismo español y va a tener una activa militancia que, sin embargo, declinó mucho al final de su vida. ¿En qué línea del Partido Socialista se vinculaba Francisco Azorín? En el año 80 y tantos, ¿no?, pues celebramos una jornada sobre Francisco Azorín Izquierdo, organizada por el llorado amigo Francisco García de Dugo, en donde se analizó a fondo la figura de Francisco Azorín. Jornadas en las que estuvieron presentes algunos, yo no me acuerdo ya si eran hijos o nietos, ¿no?, que vinieron expresamente desde México a aquella jornada. Y en uno de los debates, pues estábamos los intervinientes, que si mal no recuerdo, en fin, Antonio Barragán era uno de ellos, ¿no?, y lo estoy mirando, eran Antonio Barragán, Francisco Moreno Gómez, el propio Paco García de Lugo, Juan Ortiz Villalba, iba a intervenir Martín Vico, ¿no?, pero al final no llegó a intervenir, ¿no? También estuvo José Luis Casas, ¿no?, en aquella jornada. Quizá me haya dejado algún nombre porque fuimos varios, ¿no?, los que intervenimos. El caso es que en uno de los debates que hubo al término de la conferencia se planteó en qué línea del socialismo se había adscrito Azorín Izquierdo. Y ahí fue muy determinante el testimonio de Matías Camacho, un histórico socialista cordobés. Fue uno de los últimos actos en donde él participó y que fue amigo personal, ¿no?, de Azorín Izquierdo. Y al menos en la opinión de él, de Matías Camacho, llegamos a la conclusión, o a través de su testimonio, que
desde luego no estaba en la línea caballerista, en la línea más radical del Partido Socialista. Y entre la línea prietista y la línea besteirista nos inclinábamos por esta segunda otra, fundamentalmente por su fuerza intelectual, que le permitió estar incluido, ¿no?, dentro de ese sector. Pero en cualquier caso, lo que sí podemos decir es que Azorín Izquierdo fue un socialista moderado, lo que hoy llamaríamos un socialdemócrata, ¿verdad?, y barnizado por, digamos, ese carácter intelectual que algunos socialistas, como Julián Besteiro, impusieron en el partido. El pensamiento político de Francisco Azorín lo podemos ver recogido en muchos testimonios. Yo he seleccionado solamente dos. Uno de ellos es una conferencia que él pronuncia en la Casa del Pueblo de Córdoba en noviembre de 1920, en un momento decisivo de la historia del socialismo español, que es cuando se está debatiendo si adherirse o no a la Tercera Internacional. Les puedo decir que las bases socialistas eran partidarias, ¿no?, de la incorporación a la Tercera Internacional. Lo que había pasado en Rusia era un desideratum, ¿no?, para muchos, pero los sectores, diríamos, más intelectuales del partido, las cabezas pensantes más poderosas, se mostraban contrarias a esa vinculación con el bolchevismo, ¿no?, que acababa de triunfar en Rusia. Quizá muchos de ustedes recuerden, ¿no?, aquel debate que mantuvieron Fernando de los Ríos con Lenin, ¿no?, sobre lo que es la libertad, ¿no?, cuando Fernando de los Ríos, tras alabar los logros de la revolución, le dice: bueno, Monsieur Lenin, ¿no?, es la liberté, ¿no? Y Lenin le responde: es la liberté, ¿no? Y la verdad es que las corrientes intelectuales pues eran, diríamos, renuentes, ¿no?, a esa adhesión a lo que era la Tercera Internacional. Y en esta línea se manifestó perfectamente Francisco Azorín Izquierdo. Frente a otros socialistas, pues él, fíjense lo que dijo en una conferencia en la Casa del Pueblo, ¿no?, algo que chirrió en los oídos de muchos de los que estaban allí presentes. Dijo: el obrero vive abstraído e ilusionado con el régimen implantado en Rusia y no quiere notar que también encubre tiranías y miseria. Hombre, esto al cabo de los años pues nos puede parecer normal que lo dijera, ¿no?, pero en 1920, en pleno momento ya final del trienio bolchevista, ¿no?, en Córdoba, pues la verdad era muy fuerte, ¿no?, el decir estas palabras. Pero hay otra intervención suya, un año después, ante la Junta de Defensa y Progreso de Córdoba. Él en ese momento era concejal socialista del Ayuntamiento de Córdoba, y en un discurso pronunció esto que he recogido aquí, y prestemos otra vez atención: los ayuntamientos deben regirse o por hombres de gran corazón, en los que el buen deseo supla la carencia de inteligencia, o por técnicos depurados. En Córdoba hay hombres inteligentes y hombres honrados, que aunque digan haya, no utilizan sus cargos para su medro personal. Pero lo malo es que los alcaldes no salen de ahí, sino de los partidos, y por ello van al fracaso. No son elegidos de abajo arriba, sino por los jefes políticos. De ahí que los alcaldes atiendan a los intereses particulares, a los de los políticos y no a los generales. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese texto, ¿no? Si decíamos que era actual, ¿no?, la demanda de hombres nuevos que traigan normas nuevas, fíjense la actualidad tremenda que tuvieron estas palabras pronunciadas hace casi un siglo. Bueno, la trayectoria política de Azorín la voy a resumir al máximo. Él, cuando llega a Córdoba, se incorpora a la vida activa de la agrupación local y provincial del PSOE, fue elegido concejal